Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en mi canal Zona EDC. Hoy les voy a mostrar la última versión de mi EDC urbano, dónde lo llevo y qué contiene. Quédate a verlo. Bueno, muy bien. Para comenzar, les comento que mi EDC urbano ha ido evolucionando y adaptándose a mis necesidades y seguramente ustedes coincidirán en algunas cosas que llevo y quizás en otras no. A su vez, todo EDC es mejorable y es por eso que va evolucionando con el tiempo, o porque le agregamos algo que nos faltaba o porque reemplazamos algo que ya teníamos por otra cosa que consideramos mejor. Es decir, el EDC es personal y contiene las cosas necesarias para cubrir situaciones tanto esperadas como inesperadas y va a depender de la situación y del ambiente por donde andemos. Y bueno, en pocas palabras esa es la filosofía del EDC o Everyday Carry. Bueno, sin más vueltas, vamos al grano. Lo primero que les muestro aquí es esta pequeña mochila tipo bandolera que se cuelga así hacia un lado, por eso se le llama bandolera. Se puede colgar de ambos lados, tiene para poner de este lado o para poner del otro lado, para los diestros o los zurdos. Y esta mochila es la que uso para llevar mi pouch EDC, y en realidad toda la mochila también es parte de lo que es el EDC. Es una mochila táctica estilo militar con sistema MOLLE, como se ve aquí, que es un sistema modular que permite acomodar, te da muchas posibilidades de acomodar y distintos objetos. Esta puede ser usada de manera urbana, puede ser para correr, ir de compras, andar en bicicleta, viajar, pero también puede ser para acampar, para pescar o cualquier actividad al aire libre. Está fabricada en nylon 600D, tiene un tamaño de 28 centímetros de alto por 18 de ancho y 13 centímetros de profundidad y carga 5 litros. Vacía pesa 0,38 kilogramos. Este es un producto que se lo súper recomiendo, ya que tengo un mes con ella y me ha dado excelente resultado. Es súper económica, vale 219 pesos en Amazon y viene con una linterna bastante razonable que funciona bastante bien, que es esta pequeña linterna metálica que lleva una batería AA. Es a botón, tiene una sola intensidad, pero ilumina bastante bien. Por ejemplo, acá la vamos a comparar con una Mini Maglite. Bueno, la Mini Maglite ilumina más, tiene más lúmenes, no sabemos cuántos lúmenes trae esta, pero bueno, para venir incluido en la calidad de mochila esta que les estoy mostrando, que está súper bien cosida, súper bien terminada, para venir incluido por el mismo precio en el paquete de 219 pesos, la verdad me parece una súper buena oferta. Siguiendo con la mochila, trae una manija para llevarla en la mano, la correa bandolera que se puede desabrochar, se regula la distancia de la correa, se puede cambiar de lado como les había dicho, y aquí atrás trae una malla antitranspirante con un velcro aquí para agarrar alguna otra cosa más o para sostenerlo. La verdad desconozco exactamente qué función le daría a esto, pero es una función más. Este es un bolsillo bastante profundo y bastante amplio, que trae broche también y se puede usar, por ejemplo, para guardar los documentos de viaje, donde sabemos que los tenemos que tener seguros, pero siempre a mano. Tiene 3 argollas, una aquí atrás y otras 2 aquí en los costados para colgar algo más. Tiene 3 bolsillos, un bolsillo frontal pequeño, un bolsillo
frontal mediano y después el compartimento principal. Aquí adelante también tiene una tanca con un paracord para poderle poner algo más. Aflojamos aquí y aquí podemos atravesar aquí, no sé, una campera o alguna otra cosa que se nos ocurra llevar. Bien, vamos a empezar a ver lo que tenemos en el bolsillo. Antes, y ya empezando a ver lo que es el EDC, les comento que la navaja, que es parte fundamental de mi EDC, yo suelo llevarla en el bolsillo, no la llevo en el pouch ni en la mochila, salvo que bueno, no la pueda portar en el bolsillo. Bueno, esta es la que yo traigo, esta es la navaja que traigo hoy. Esta es una Ganso Firebird F753M1 con seguro Axis Lock, bastante similar el seguro a lo que es el seguro de las Benchmade. Vamos a ver la hoja. Trae una hoja, una drop point bastante bonita de acero 440C y las cachas son de G10. Así que bueno, esta es la navaja que hoy traigo en mi EDC, pero bueno, la llevo en el bolsillo. También en mi EDC va en mi EDC de hoy, digamos, va este reloj. Este reloj es un Citizen Eco Drive militar que se carga con luz solar. Dura muchísimo tiempo, con una carga tenés como 6 meses de duración, y bueno, funciona muy bien. Así que este sería mi EDC, mi reloj EDC. Bien, empecemos por el bolsillo pequeño. En el bolsillo pequeño tenemos las llaves, que bueno, vienen con un mosquetón, las llevo con un mosquetón grande. Este mosquetón grande a veces me sirve para enganchar las bolsas del supermercado y que no me marquen las manos. Cuando tenés 2 o 3 bolsas de supermercado que pesan mucho, desde la puerta del supermercado hasta el auto, puedes engancharlas aquí. Es como un uso adicional del mosquetón. Luego traigo la cartera con, bueno, obviamente los documentos y algo de efectivo siempre. Nada más en este primer bolsillo. Vamos a ver el segundo bolsillo. En el segundo bolsillo, lentes de lectura, lentes de sol y nada más, pero les quiero mostrar que aquí trae un bolsillito más la mochila donde podemos poner algún tipo de documento o algo por el estilo. Es bastante amplio, como se puede ver el bolsillo. Bien, y en este último bolsillo traigo un cap, una gorra. Y aquí es donde guardo el pouch, que ahora vamos a ver en detalle. No es de la misma marca, es similar, pero es de otra marca. Ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Qué más les quiero mostrar? Dentro de la mochila lo que traigo es una campera rompevientos, que es bastante con capucha, que me sirve para cualquier situación de imprevisto, de que venga frío o bueno, o se largue alguna lluvia, refresque, como estos días en Nuevo León, que de un día para el otro pasamos de 20 grados a 10 grados. Entonces, si eso pasa, tener siempre en este tipo de situaciones una campera rompevientos viene muy bien. Para mostrarles también que aquí adentro trae 2 bolsillos complementarios que se pueden usar también para guardar un bloc de notas o algo por el estilo, y una capacidad bastante interesante con un orificio digamos, de desagüe ahí por si le entra agua. Finalmente, aquí a mano llevo lo que es un gas pimienta, que en realidad no es gas, sino que es gel, porque bueno, por lo que he leído, por suerte nunca tuve que usarlo, pero por lo que he leído es más efectivo el gel, porque
llegado el caso de que hubiera viento, el viento puede hacer que el gas te termine afectando a ti. El gel, como se concentra más y no se esparce tanto con el viento, no te afectaría a ti. Bien, y bueno, y esto es todo lo que llevo en la mochila. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora vamos a revisar el pouch. Bueno, aquí tenemos el pouch EDC propiamente dicho. También está fabricado con la misma tela de nylon 600D y revestido en poliéster en el interior para hacerlo impermeable. Y también trae el sistema Molly aquí adelante y aquí atrás, que permite adosarlo a otros sistemas Molly, como por ejemplo en la mochila podría yo bien engancharlo aquí adelante, ¿sí? Con estos pasadores que también pueden servir para el cinturón. Lo engancharía aquí delante y de esa manera me quedaría el pouch en la parte de afuera y me liberaría espacio en la mochila como para cargar más cosas. Bien, a este pouch yo le puse este parche que me mandaron los amigos de Knife México, que es de CBB y de We Knife, que queda muy lindo. Son dos marcas muy conocidas en el mundo de las navajas. Bien, la ventaja de este pouch es que se puede abrir totalmente. Y ahora sí vamos a entrar a ver en detalle lo que llevo en mi EDC. Entonces, primera ventaja, que se abre totalmente. Esa es una gran ventaja, que se abra en forma horizontal porque permite el acceso mucho más rápido a cualquier elemento del EDC. Bien, vamos a ver primero la mano, lo que es la mano derecha, la parte derecha del pouch. Tenemos como una especie de primer botiquín básico con curitas. Tenemos paracetamol y antigripal. Tenemos esto es ibuprofeno. Tenemos un par de saquitos de té digestivos, que es un tema mío y llevo azúcar. Después una barrita de cereal por si nos sorprende el hambre en el medio del trayecto. ¿Qué más tengo aquí? Tengo unos cinchos o precintos que siempre vienen bien para atar algo. Y de esa manera terminamos el lado derecho. Luego tenemos esta parte del medio que tiene varios elásticos para poner varias cosas. Y del otro lado tiene como un sobre transparente donde uno puede poner documentos, un mapa o algo por el estilo. Y esta parte es removible si en algún momento necesitamos reducir el tamaño del pouch o vemos que con estas dos secciones nos alcanza, reducimos el tamaño sacándole esta parte. ¿Qué llevo aquí? Llevo este bolígrafo o pluma táctica, que lo que tiene aquí es un rompecristales que también puede llegar a servir como autodefensa o defensa personal. Aquí tengo 3 sprays. Uno es de desinfectante, este es un antiséptico para llegar al caso de que uno se lastime y no esperar a llegar a casa para desinfectar. Esto es un repelente de insectos y esto es un sanitizante de manos. Esto es alcohol al 70%. Después aquí tenemos una pequeña linterna. Esta linterna es la Lumintop EDC01 con 120 lumens y 3 intensidades. Funciona muy bien y tiene este capuchón
que una vez que lo prendemos nos sirve como señalización, como si fuera una bengala, porque a la noche se ilumina un montón y es fluorescente, así que es muy interesante esta linternita. Tenemos un silbato con 2 direcciones para aumentar el alcance. Bueno, llevamos un encendedor y de esa manera terminamos con la parte central. En la parte izquierda lo que llevamos es un pequeño mosquetón con unos 3 metros de paracord, unas banditas elásticas, un paquetito de pañuelos y la Victorinox, en este caso es la Fieldmaster, mi vieja Victorinox. Entonces llevo la navaja esta ganso y esta como si fuera segundo filo y aparte como multiherramienta. Llegado el caso que no llevo la Victorinox, la complemento con una pequeña multiherramienta que es esta Gerber Weiss, donde bueno, aparte de tener algún filo y algunas otras herramientas, tenemos el alicate. Entonces va a depender del día que pueda llegar a llevar o la Vic o esta pequeña multi herramienta. Bien, bueno, como ven, la capacidad es bastante amplia, el acceso es rápido, la modularización que permite el sistema Molly es bastante flexible y nos permite ganar más espacio en la mochila utilizando este sistema. Este pouch es también muy económico, lo pueden encontrar en Amazon por unos 220 pesos, así que les voy a dejar el link en la descripción. Y como ven, el pouch tiene buena capacidad y combinado con la mochila hacen un excelente complemento para nuestro EDC. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad, tanto en lo que se refiere a la configuración de mi EDC personal y también en lo que se refiere a la revisión de estos productos. Así que sin más, me despido hasta la próxima semana con un nuevo video aquí en Zona EDC.